Shabbat Shalom. Hay mucho de lo que hablar esta semana. Kedoshim, así se llama la porción de lectura de este Shabbat, es una parashá rica, sustanciosa, que toma un rumbo, yo diría, impensado en el contexto general del libro de Vaikra. Porque mientras la mayor parte del Levítico trata acerca de las normas rituales que habrán de preservar el halo de sacralidad del culto que llevan a cabo los Kohanim, los sacerdotes, Parashat Kedoshim extiende el alcance de esta santidad, de esta sacralidad, también a la gente común y corriente, a la vida cotidiana de personas ordinarias, hombres y mujeres simples como cualquiera de nosotros. En otras palabras, la santidad ya no se concibe como un patrimonio exclusivo de lo sacerdotal, de una u otra casta, sino que se extiende a todos, hombres y mujeres, laicos y consagrados, ancianos y niños por igual. Daber el kol adat bnei Israel ve'amarta aleyem kedoshim tihiu. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel, reza el versículo, y les dirás kedoshim tihiu. Ustedes, todo el pueblo, sin distinción alguna, habrán de ser santos. Lo interesante, si se fijan, es que la sacralidad no se entiende como una condición, como un estado del ser, como un compartimento estanco, una esencia inmutable e inalterable, sino como una búsqueda, como un anhelo. Fíjense, vuelvan a las palabras, quienes saben hebreo. Kedoshim tihiu, ordena la voz en tiempo futuro, una voz divina que ordena sin ordenar, sin imponer. La voz del mandato aquí deviene en una suerte de manifestación de deseo, en una intención más que en una exhortación. La santidad es un anhelo, es una búsqueda, es una construcción. Pero no solo la santidad es una búsqueda, es un devenir constante, sino que aquel que se embarca en su búsqueda es un soñador incansable, es quien anhela, quien se arranca en su sueño, en su esperanza, del yugo de un presente que es puro ahora, de un presente que se agota en sí mismo, un presente desnudo de pasado y desprovisto de cualquier futuro. Y entonces, solo quien es capaz de soñar despierto, solo quien es capaz de liberarse de las redes de una existencia que no tiene anhelos ni ansias, sobre aquella persona, dice otro versículo en la parashá, Vavdil etchem min ha'amim liot li. Ustedes, dice este versículo, serán para mí una nación consagrada y entonces yo habré de separarlos del resto de los pueblos. Habré de apartarlos para mí, dice la voz divina. Y ahora sí, nos vemos frente a un principio teológico que para algunos de nosotros que vindicamos una moral, digamos, universal, no está exento de problemas. Este viejo axioma de fe de la elección divina nos resulta un tanto complejo de abordar o de entender. Y miren, a mí me gustaría ilustrar la complejidad de este concepto, de este axioma de fe por medio de una historia. Yo recuerdo siempre a mi abuelo, sobreviviente de la Shoah, que cada vez que alguien le mencionaba la presunta elección divina del pueblo judío, él le rebuznaba y decía, no sin una cuota de cinismo y con un tono bien recio, en esa mirada en la que aún se adivinaba un dolor fresco, pero también la imbatible sabiduría de la ancianidad. Él preguntaba, ¿elegido? ¿Elegido para qué? Si la elección es para sufrir, si la elección fue para padecer, entonces eso es una elección sin sentido. Mi abuelo había fallecido hacía algunos años y yo había ya comenzado mis estudios rabínicos. Y llegaban las vacaciones. No había ya ni consignas de lectura ni trabajos que entregar, por lo que hice, fui a la biblioteca de la escuela rabínica y tomé un libro, casi al voleo, diría, arbitrariamente. Era un libro de tapa roja, una tapa bien ajada, bien gastada. Cuanto más ajado, pensé, cuanto más usado, señal de que el libro es bueno. Así que lo tomé y descubrí que era una colección de charlas acerca del sionismo de Martin Buber. Y allí, en uno de los artículos, plantea el pensador
que no solo el pueblo judío se ha pensado a lo largo de la historia a un pueblo elegido, sino que la noción de elección es constitutiva de cualquier pueblo que se considera tal. Saberse elegido, dice Buber, implica la conciencia de un destino, implica la conciencia de un horizonte, de un propósito colectivo. La elección siempre está ligada a un fin. La elección es de algún modo interesada o hasta, diríamos, instrumental. No se elige porque se elige para algo, se elige porque hay un propósito, porque hay un fin, porque hay un objetivo común. Y en ese momento, cuando leía las palabras del filósofo, recordé nuevamente a mi abuelo. Su voz aún fresca en mi memoria reverberaba en mí. Y recordé nuestras largas charlas sentados a la mesa de su comedor. Y recordé su tono escéptico cada vez que alguien hacía referencia a la elección del pueblo judío. Y volví a dialogar con él, volví a retomar esos diálogos y esas conversaciones que habían quedado truncas. Y le conté lo que pensaba Buber al respecto. Y su gesto, el gesto de mi abuelo en mi imaginación, permaneció igual de cínico, igual de indolente. Pero supe que aquel libro, como sucede con los buenos libros y las buenas historias, me había devuelto a un pasado preciado, un pasado valioso. Y después de unos días lo devolví a la biblioteca, pero decidí comprar el libro. Compré uno de tapa más roja aún, más raída, más usada aún. Y entendí entonces que la sacralidad no es aquello que quede estacionado, fosilizado en el tiempo. Entendí que el tiempo de lo sagrado es aquel que nos permite trascender los confines de una temporalidad árida que se agota en sí misma, que se agota en un hoy desnudo, en el mero ahora. Y entendí también, como escuché en una canción muchos años después, que no hay pueblo que no se haya creído el pueblo elegido. Shabbat Shalom.